Imagina vivir con un malestar constante, síntomas confusos, consultas médicas sin respuestas claras y un diagnóstico que nunca llega. Para millones de personas en el mundo, esta es la realidad cotidiana, vivir con una enfermedad rara. El término puede sonar ajeno o lejano, pero se estima que solo en México, más de 7 millones de personas padecen una de estas condiciones. Y en el mundo, el número supera los 300 millones. Lo raro no es tan raro como pensamos. Una enfermedad rara es aquella que afecta a un número muy reducido de personas, generalmente menos de 5 por cada 10.000 habitantes. Pero lo que las hace especialmente complejas no es solo su baja frecuencia, sino su diversidad, dificultad para ser detectadas, y falta de tratamientos. Hay más de 7.000 enfermedades raras registradas, y la mayoría son genéticas, crónicas y degenerativas. Algunas afectan el metabolismo, otras al sistema nervioso, y muchas provocan discapacidades severas desde edades tempranas. Estas enfermedades suelen ser invisibles a los ojos de la sociedad y del sistema de salud. Muchos pacientes pasan años, incluso décadas, en lo que se conoce como la odisea diagnóstica, múltiples consultas, estudios incompletos o erróneos, y especialistas que no conocen la enfermedad en cuestión. Mientras tanto, los síntomas se agravan, las secuelas avanzan y la calidad de vida se deteriora. Para algunas personas, un diagnóstico puede llegar demasiado tarde. Lo más doloroso es que muchas veces, quienes padecen estas condiciones enfrentan el escepticismo de su entorno. Eso está en tu cabeza, nadie sabe qué tienes, seguro no es nada, haz ejercicio y se te quita. La incomprensión social y médica se convierte en una segunda enfermedad, emocional, solitaria, silenciosa. En algunos casos, son los propios pacientes o sus familiares quienes investigan, conectan con fundaciones o con otros pacientes, y terminan descubriendo por sí mismos lo que tienen. Así de débil es la red de apoyo institucional en muchos países. ¿Por qué nos debe importar esto? Porque cualquiera puede ser parte de esta estadística. Porque la ciencia médica aún tiene muchos vacíos, y porque toda persona merece atención digna, diagnósticos certeros y esperanza de tratamiento, sin importar cuán rara sea su condición. Generar conciencia no es solo visibilizar a quienes hoy viven con estas enfermedades, sino exigir que el sistema de salud esté preparado para tratarlas. Porque detrás de cada diagnóstico tardío, hay una historia de dolor evitable. Recibir un diagnóstico preciso puede tomar años. En el caso de las enfermedades raras, esa espera suele extenderse entre 5 y 10 años, con un promedio de más de 8 médicos consultados antes de obtener respuestas. Y no es solo una cuestión de tiempo, cada año sin diagnóstico implica tratamientos incorrectos, gastos innecesarios y un sufrimiento que se podría haber evitado. A veces, los médicos simplemente no conocen la enfermedad, o los síntomas se confunden con trastornos más comunes. Los pacientes suelen pasar por múltiples especialidades: neurología, reumatología, dermatología, endocrinología, sin resultados concluyentes. Y en cada visita, se enfrentan al mismo patrón: dudas, incertidumbre y la carga emocional de no saber qué está ocurriendo en su propio cuerpo. Para muchos, el dolor no es lo peor, sino la falta de respuestas. Vivir sin un nombre para lo que te pasa es vivir sin un camino claro hacia la recuperación. Además, hay una gran desigualdad geográfica y económica. En zonas rurales o marginadas, es casi imposible acceder a un especialista en enfermedades raras. Y en el sistema de salud público, las listas de espera son eternas, los recursos limitados y la capacitación sobre estas enfermedades escasa. Solo unas cuantas instituciones de alta especialidad en México, como el INPO, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, pueden atender estos casos. Pero no dan abasto. Mientras tanto, las consecuencias avanzan. Un diagnóstico tardío puede significar la pérdida irreversible de funciones físicas, el deterioro cognitivo o el desarrollo de complicaciones evitables. Y para las familias, la carga emocional y económica es enorme. Muchas veces uno de los padres debe dejar de trabajar para cuidar al hijo enfermo, o se endeudan para pagar estudios privados, medicamentos fuera del cuadro básico, o tratamientos en el extranjero. El acceso a pruebas genéticas también es limitado. Aunque estas pruebas son clave para identificar muchas enfermedades raras, en México casi siempre se ofrecen solo en clínicas privadas, y tienen costos que superan los 15,000 pesos.
Esto genera un círculo vicioso: sin pruebas, no hay diagnóstico; sin diagnóstico, no hay tratamiento; y sin tratamiento, el paciente se deteriora. En resumen, la odisea del diagnóstico es uno de los mayores retos en el mundo de las enfermedades raras. Y es un problema que se puede enfrentar si se invierte en capacitación médica, pruebas accesibles y protocolos de detección más amplios. Porque mientras se retrasa el diagnóstico, la enfermedad no espera. Vivir con una enfermedad rara no es solo enfrentarse a un diagnóstico difícil, sino a una vida repleta de incertidumbre, frustración y aislamiento. Las consecuencias emocionales pueden ser tan devastadoras como las físicas. Muchos pacientes, niños, jóvenes o adultos, cargan con síntomas que limitan su autonomía, su capacidad para estudiar, trabajar o incluso realizar tareas básicas. Y esto suele ir acompañado de ansiedad, depresión y baja autoestima, sobre todo cuando no hay respuestas claras ni comprensión del entorno. Para los padres de niños con enfermedades raras, la vida se transforma radicalmente. El estrés constante de buscar atención médica, lidiar con sistemas de salud burocráticos, y ver cómo su hijo sufre sin saber por qué, deja huellas profundas. Las familias muchas veces terminan desmoronándose por la presión económica y emocional. Si un miembro necesita cuidados permanentes, alguien debe dejar de trabajar. Los gastos se acumulan: traslados, consultas privadas, terapias no cubiertas, medicamentos importados. Todo sin la garantía de una cura. A nivel social, el desconocimiento sobre estas enfermedades genera discriminación y exclusión. Muchas personas piensan que se trata de exageraciones, que no parece que tenga nada, o simplemente ignoran la situación porque no saben cómo actuar. Esto genera una doble carga para el paciente: tener que explicar constantemente su condición y, a la vez, sentirse aislado o juzgado. En el caso de niños y adolescentes, el bullying o la marginación escolar son una realidad frecuente. Además, las enfermedades raras a menudo requieren equipos médicos interdisciplinarios, desde médicos hasta fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionales, genetistas. Pero en muchos casos, estos servicios están fragmentados o simplemente no existen. Eso significa que la persona tiene que coordinar su propia atención médica, algo desgastante y muchas veces ineficiente. Y si el paciente necesita tecnología de apoyo, como sillas de ruedas, dispositivos de respiración, alimentación asistida, los costos aumentan aún más. La mayoría de los seguros de salud, tanto públicos como privados, no cubren estas necesidades de forma integral. Tampoco hay políticas públicas sólidas que protejan los derechos de estas personas en cuanto a educación, empleo o acceso a medicamentos. El impacto de las enfermedades raras va mucho más allá del individuo, afecta a familias enteras y revela las grietas de un sistema de salud que no está preparado para lo complejo. Crear conciencia es, por tanto, una herramienta poderosa no solo para entender, sino para exigir transformaciones profundas. Porque nadie debería enfrentar una enfermedad así, en soledad. A pesar de los enormes retos, el campo de las enfermedades raras no está estancado. De hecho, en los últimos años ha habido avances médicos y tecnológicos que han abierto nuevas esperanzas para miles de pacientes. La medicina genómica, por ejemplo, ha permitido identificar mutaciones responsables de condiciones que antes eran un misterio. Esto ha hecho posible ofrecer diagnósticos más certeros y, en algunos casos, diseñar tratamientos específicos. Un ejemplo claro es el uso de terapias génicas, que aunque aún están en desarrollo y disponibles para muy pocas enfermedades, representan una posibilidad real de frenar el avance de algunos padecimientos e incluso corregir el defecto genético de origen. También hay mejoras en terapias físicas, en acceso a medicamentos huérfanos, es decir, aquellos desarrollados especialmente para enfermedades raras, y en el diseño de protocolos internacionales de atención. Pero más allá de los avances científicos, hay un factor clave que ha empujado este tema a la agenda pública: el trabajo incansable de asociaciones civiles y comunidades de pacientes. En México, organizaciones como YEPI, Grupo de Enfermedades Poco Frecuentes, FEMEXER, Federación Mexicana de Enfermedades Raras, y otras agrupaciones más pequeñas han logrado hacer visibles historias, organizar jornadas de diagnóstico, y presionar por leyes más inclusivas. Son las familias, madres, padres, pacientes y activistas quienes han puesto rostro humano a las estadísticas.
Gracias a su labor, se ha logrado que se conmemore el Día Mundial de las Enfermedades Raras cada 28 de febrero, que se incluyan algunas de estas condiciones en planes de salud pública, y que se empiece a hablar de ellas en medios de comunicación y espacios educativos. A través de redes sociales, campañas y eventos, las voces de quienes viven con estas enfermedades han empezado a ser escuchadas. Además, la colaboración internacional también ha sido fundamental. Existen redes globales de investigación, como Orphanet y Eurordis, que generan bases de datos, comparten estudios, y ayudan a médicos y pacientes de todo el mundo a entender mejor estas condiciones. Este intercambio permite que un niño en México pueda recibir asesoría médica de especialistas en Europa o que una familia encuentre una red de apoyo en otro continente. Eso sí, aún queda mucho por hacer. Muchos tratamientos están fuera del alcance de quienes más los necesitan, y no todos los médicos están capacitados para reconocer signos tempranos. Pero lo cierto es que la ciencia avanza más rápido cuando hay presión social, comunidad organizada y políticas públicas comprometidas. Porque cuando la sociedad se une para entender y visibilizar, también abre el camino hacia la solución. El desafío que representan las enfermedades raras no es solo médico, es ético, social y político. Cada paciente con una condición poco común nos obliga a preguntarnos, ¿qué tan preparada está nuestra sociedad para atender a quienes no encajan en lo normal? ¿Estamos dispuestos a invertir tiempo, dinero y recursos en enfermedades que afectan a pocos, pero que generan tanto sufrimiento? ¿O solo prestamos atención a lo que es masivo y visible? La respuesta debe ser clara: un sistema de salud justo no deja a nadie atrás. El número de personas que padecen una enfermedad no debería determinar si merecen atención, diagnóstico o tratamiento. Necesitamos un enfoque que combine la ciencia con la empatía, la política con la evidencia y el presupuesto con la dignidad humana. Para avanzar, es fundamental que los gobiernos integren a las enfermedades raras en sus planes de salud pública. Esto significa capacitar a profesionales médicos, garantizar acceso a pruebas diagnósticas, incluir medicamentos huérfanos en los cuadros básicos y diseñar protocolos de atención específicos. También se requieren registros nacionales de pacientes para entender el panorama real y tomar decisiones basadas en datos, no suposiciones. En paralelo, las campañas de concientización deben continuar y fortalecerse, porque solo cuando una sociedad está informada, puede presionar por cambios reales. Desde las escuelas hasta los medios de comunicación, todos podemos ser parte de la solución. Basta con abrir el oído, dejar de minimizar los síntomas de los demás, y reconocer que lo raro también merece comprensión y apoyo. Y sobre todo, necesitamos que se respete la diversidad dentro del sistema. La inclusión no es solo un discurso, debe reflejarse en políticas laborales, educativas y sociales que contemplen a las personas con condiciones complejas, para que puedan desarrollarse plenamente. Nadie elige vivir con una enfermedad rara, pero todos podemos elegir construir un entorno más solidario. Así que la próxima vez que escuches sobre alguien con una enfermedad que nunca habías oído mencionar, no pienses en lo extraño que suena, sino en lo valiente que es vivir con algo así. Y recuerda, un diagnóstico a tiempo puede cambiar una vida. Pero una sociedad comprometida puede cambiar miles.